Buenas tardes, soy Manuel González Palomares de la Facultad de Derecho UABC y esta es la presentación acerca de la Meta 1.2 en la que reconoceremos las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos. Empezaremos con una pequeña introducción en la que en esta presentación abordaremos una serie de temas referidos a la naturaleza de los datos, qué tipos de datos hay, sus características acerca de ellos, la manera de recopilarlos y, como habíamos mencionado anteriormente, las implicaciones éticas de estos. Primeramente, y como forma de recapitular, empecemos haciendo un reconocimiento de qué son los datos. Para poder entrar nosotros en materia y poder estar familiarizados con el tema que vamos a abordar, tenemos que saber que los datos se pueden establecer o pueden definirse como esa información sobre algo en concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir consecuencias derivadas de un hecho. A su vez, al tener una definición de estos, podemos entender que existen tipos de datos y se diferencian cada uno de diferentes maneras. Los primeros son los datos estructurados, que son aquellos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo de registro. Se encuentran típicamente en esquemas como en Excel o como en tablas. Otros serían los datos no estructurados, que son aquellos que no poseen un modelo exacto y el contenido no es específico y puede ser variado como lo puede ser un correo electrónico. A su vez, el lenguaje natural es un tipo especial de dato no estructurado ya que requiere de un conocimiento y técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Por otra parte, existe otro tipo de dato en el que se basa en los datos generados por las máquinas. Estos son los datos que se crean automáticamente por equipos de cómputo sin intervención humana. A su vez también existen los datos gráficos, que son todos aquellos que pueden ser demostrados bajo un gráfico, siendo más inclinados a gráficos matemáticos que modela sobre las relaciones entre los objetos y las gráficas. A su vez, los audios, imágenes y videos, que al ser de una manera muy explícita, implican el uso de audio, imagen y video para recopilar los datos y analizarlos mediante el uso de las herramientas mencionadas que manejan las imágenes, los videos y los audios. Otro concepto vital para entender los datos sería qué es el flujo de trabajo en la ciencia de datos. Este se puede definir el flujo de trabajo o workflow en inglés. Es un esquema que contiene principalmente las etapas que debemos desarrollar a la hora de realizar un análisis de datos y vincularlo a la ciencia de los datos. Podemos ver aquí un ejemplo en la que se define el problema, se obtiene un contexto, se define la metodología a utilizar, se experimenta, se obtiene la data, se analiza, se aplica un modelo y se presentan los resultados. La ciencia de datos también implica la existencia de etapas que lo conforman. En estas podemos encontrar que las principales son la primera siendo la recopilación de los datos. Consiste en agrupar los datos de las fuentes de almacenamientos y hacer distinción entre la información que será útil y la información que no será útil. Luego se preparan los datos, es una preparación de los datos. Una vez recopilados los datos, es importante que estos sean depurados para el efecto de que los datos que no sean de utilidad para nosotros o que sean repetitivos no entorpezcan el análisis de los datos y la ciencia de datos. A su vez, tenemos que introducir los datos, hacer una introducción de ellos. Los datos seleccionados son puestos a disposición del destino que les corresponde, pudiendo ser esto un almacén de datos. Las siguientes etapas son un procedimiento de limpieza de los datos. Los datos se depuran de manera más específica por medio de un algoritmo y técnicas como el machine learning. La interpretación de ellos, en ese punto los datos que se obtuvieron después de todo el procesamiento se aplican de forma más accesible. Y a su vez, el almacenamiento de los datos. Una vez obtenido ese resultado final, los datos se almacenan para poder ser accedidos a ellos posteriormente. En otros temas importantes vendría siendo en qué manera se pueden recopilar los datos. Y existen distintas maneras de recopilar los datos. Pueden ser mediante encuestas realizadas al público, mediante informaciones en un sector relevante, mediante una observación de una investigación, el uso de herramientas tecnológicas de investigación, el uso de las redes sociales para el seguimiento de los datos que se pueden obtener y mediante el acceso a la información entre portales de transparencia. Es importante saber que los datos se conforman también por medio de formatos, que los más conocidos pueden ser el JPG, que es el que representa los datos obtenidos en imágenes, el MAPS, que es para efectos de la geolocalización,
el CSV, que sirve para presentar datos en una forma de tabla, y las NFTs, que vienen siendo más nuevas, un ejemplo más nuevo en el que se usa un formato de recopilación de datos y de análisis de datos en un ámbito comercial. Como lo platicamos anteriormente, los datos también se almacenan y existen varios tipos de formas de almacenar los datos. Estos pueden ser mediante comparativos tendenciales anuales bimestrales o estructuras más simples como un almacenamiento directo en una máquina, haciendo uso de la red, de dispositivos de SSD y flash que son físicos, y el almacenamiento por medio de la nube o por la red. Una vez conociendo el contexto del análisis de datos, las bases de datos, es importante conocer los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar datos. Como sabemos, los datos pueden consistir también en información que puede llegar a ser sensible y que puede ser llegar a utilizada en contra de las personas. Es importante que se tenga un contexto de que los datos deben manejarse con cierta seguridad y con una cierta formalidad. Y para concluir, una vez entendido la base de datos, la ciencia de datos, los análisis de los datos, sus implicaciones éticas. Como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, es importante conocer el contexto de cómo los datos pueden afectarnos, incluso a un nivel personal. El uso y distribución de estos deben ser de manera responsable. También deben ser regulados por una autoridad para que el flujo de los datos sea fidedigno y conserve una veracidad relativa, en el contexto de que toda la información y todos los datos son demasiados y debe haber una forma de regularlos. Por mi parte sería todo, muchas gracias, y estas serían las bibliografías donde se recopiló la información.